no, no hay ningún problema, fresco. Bueno, yo creo que iniciemos porque el tema está larguito. Ok, listo, listo, bien, Luis. ¿Ya viste notas y todo? ¿Está bien? Ok, perfecto, listo, bien, chévere. Entonces, pues nada, vamos a arrancar. Voy a compartir la pantalla. Listo, entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se denomina la importancia de la revisoría fiscal contra el soborno, el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas, ¿ok? Este es un tema bien interesante, bien, bien chévere, ¿por qué? Porque es que nos estamos metiendo con temas muy novedosos, novedosos desde el punto de vista delictivo, ¿sí? Desafortunadamente, y creo que esto ya lo había dicho en alguna sesión anterior, y es que el delincuente desafortunadamente cada vez mejora más su técnica, cada vez se vuelve mucho más profesional y logra hacer más sus triquiñuelas de una forma mucho más sofisticada. Y pues digamos que en ese orden de ideas, pues al revisor fiscal también le toca evolucionar para no dejarse meter ese tipo de cosas, ¿ok? Eh, digamos que hoy vamos a tratar el tema eh, de, digamos que ahí aparece denominado como importancia de la revisoría fiscal contra el soborno, el lavado de activos y financiamiento de actividades terroristas. Y aquí pues vamos a ver la importancia de la, digamos que de la formación académica de un revisor fiscal y el papel que juega ese revisor fiscal en la denuncia de los principales flagelos que pues obviamente están agobiando hoy en día, no solamente a Colombia, sino esto es a nivel mundial, ¿ok? Por otra parte, digamos que los revisores fiscales eh, cumplen un rol muy determinante. ¿Por qué cumplen ese rol determinante? Digamos que por su calidad de especialistas altamente capacitados y calificados, y aquí digamos que es un punto que hay que resaltar, y es que si bien es cierto, la norma no nos exige a nosotros tener una maestría o ser especialistas, no, simplemente lo único que nos pide es ser contadores públicos para poder ejercer la revisoría fiscal. Sí es bien importante que en la medida en que podamos tener mucha más experiencia y en la medida de lo posible irnos capacitando cada vez más, pues eso nos va a abrir más puertas y nos va a, digamos que, a calificar mejor para poder desarrollar nuestro trabajo de una manera idónea, ¿ok? Entonces, digamos que a eso hace referencia a esa frase de especialistas altamente calificados y capacitados. Y digamos que obviamente eso se enfoca, esa capacitados y calificados en materia contable, en materia financiera y económica, ¿ok? Y digamos que son estos especialistas, esos revisores fiscales, los que se encuentran en capacidad de identificar posibles conductas que podrán ser calificadas como lavado de activos, como financiación del terrorismo o como soborno transnacional o lo que también se conoce como corrupción, ¿ok? Pero además, los revisores fiscales tienen la responsabilidad de ejercer sus atribuciones de tal forma que sirvan para apoyar a las entidades y a la sociedad de la que hacen parte en la lucha contra estos delitos y esas conductas. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el contenido de la sesión del día de hoy tiene lo que es, por un lado, el perfil del revisor fiscal, ¿sí? ¿Cuál es ese perfil idóneo? Vuelvo y digo, pues esto no es que sea algo que la ley delimite, no, pero digamos que sería el ideal, ¿ok? Vamos a hablar acerca de la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública. Vamos a tocar un poquito lo que es el código de ética,
la norma aplicable, las NIAs aplicables por el revisor fiscal, las señales de alerta en la identificación de este tipo de flagelos y los deberes de los revisores fiscales, ¿ok? Entonces, arrancando con lo del perfil del revisor fiscal, eh, digamos que hay que plantear la necesidad, digamos que esa necesidad que asiste a los profesionales de de la contaduría pública en indagar, en investigar y en aportar a la profesión, haciendo, digamos que ese análisis profundo, un análisis que sea también detallado sobre ese verdadero perfil que debe tener un contador público en Colombia para poder ejercer esta actividad de la revisoría fiscal, ¿ok? Y en ese orden de ideas, digamos que estoy haciendo una tarea bastante importante a la hora de mirar hacia el futuro de ese rol. ¿Por qué? Sucede que la profesión contable cada día está siendo censurada por la opinión pública a raíz de todos los escándalos que han ocurrido, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque digamos que ahí lo que se está mostrando, queda en evidencia es que la ética del contador es altamente vulnerable y la del revisor fiscal, ¿ok? También se cuestiona el tema de la preparación académica, la escasa experiencia profesional y todo lo que tiene que ver con la corrupción administrativa. Entonces, en ese orden de idea, digamos que aquí hay un concepto que emite el señor Jesús María Peña Bermúdez, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y dice así, dice, las debilidades que se observan en el ejercicio de la revisoría fiscal generalmente son el fruto del desconocimiento de su deber ser, de la negligencia en su estudio y profundización en el objeto de su creación y en la normatividad que la rige. Es decir, creemos que el revisor fiscal es alguien que va a llegar y de pronto, ay, eso es como el resto de actividades, uno va aprendiendo ahí en el camino. No, con la revisoría fiscal yo debo tener un bagaje que me permita ya, digamos que ahondar en varios temas, poderlos abordar con mucha confianza y no llegar a experimentar. ¿Por qué? Porque esa experimentación puede llevarme a cometer un delito sin que lo quiera cometer. ¿Ok? Y eso, pues, digamos que ya son palabras mayores. ¿Listo? Eh, Se dice también, y esto lo dice el señor Wilman Franco, él es el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, dice, hoy cualquier contador con una tarjeta profesional vigente está habilitado para ser revisor fiscal sin necesidad de especializarse en algún sector. Eh, Insistió en que no está de acuerdo y que se debe revisar la profesión del revisor. Esto lo hizo en una entrevista con el Diario de la República y ahí habló sobre la importancia del cargo y su correcta aplicación. Y esto es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque es que en realidad nosotros estamos dando papaya con eso, literalmente, y así como suena. ¿Por qué? Porque nuestra profesión debe ser, digamos que debemos tener un perfil diferente, debemos especializarnos en ese ramo y no caer a cometer ese tipo de situaciones. O sea, no podemos llegar a abordar un cargo tan importante y relevante sin tener una debida especialización en el ramo, llámese especialista, llámese maestría, como le quiera poner el nombre y aparte una experiencia, ¿ok? La norma cambia con mucha frecuencia. Entonces, lo que usted aprendió hace 2, 3 años, le aseguro que hoy ya no está vigente, hoy ya no sirve eso. Entonces, digamos que tenemos que estar en permanente capacitación, en permanente contacto unos con otros para irnos socializando aún más ese tipo de mecanismos de actualización que están surgiendo. Y es ahí en donde les recomiendo muchísimo que en la medida de lo posible procuren ingresar a esta página eh, www.icdt.com. Es una página, ese es el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Ahí este señor Wilmar Franco hace muchos seminarios gratuitos en los que explican el porqué de la importancia de la revisoría fiscal y hacia dónde va esa revisoría fiscal hoy en día. Entonces, digamos que vale la pena estar enterados de eso. Eh, no, digamos que entre más información tengamos, pues eso nos va a ayudar a crecer más como profesionales y poder ir mejorando cada vez más en este rol tan difícil y complicado como lo es la revisoría fiscal, ¿ok? Digamos que el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, pues sí, es evidente, hemos ido creciendo,
y digamos que factores como la misma globalización y todo lo que tiene que ver con los tratados comerciales con los otros países que se han hecho, eso obliga a tener cada día más métodos que faciliten a las sociedades el control y hacer los aportes en materia de impuestos y exigencias que estén acordes a la normatividad de nuestro país, de nuestro Estado. Que los socios conozcan la realidad de sus estados financieros, que los dirigentes o esos administradores hagan su trabajo según los reglamentos internos de las empresas y por último, que los subordinados de esa empresa pues hagan lo mismo evitando que las empresas sean vulnerables en escándalos que afecten la imagen, la confianza de la profesión y del Estado. Es decir, ponerse un poquito más en el tema de la sensibilización, es decir, tratar de abordar a la mayor cantidad de gente y explicarles en qué consiste nuestro trabajo, por qué es tan importante y las implicaciones que eso tiene. Eh, digamos que el gobierno mmm, tiene la obligación de tomar cartas en el asunto y para esto debe partir de la base mínima de la profesión, que es determinar cuál sería el verdadero perfil que se requiere para que este profesional haga su trabajo. Y lo lógico dentro de las posibilidades, pues es hacerlo mediante la modificación y la expedición de nuevas leyes y decretos que estén, obviamente, pues actualizados a la realidad de la época que estamos atravesando, en especial haciendo un cambio sustancial en los artículos y ojalá sí se pudiera hacer en todo el Código de Comercio, porque ese Código de Comercio es del año 71, ya para todo lo que ha evolucionado el mundo en materia comercial, ese código ya está mandado a recoger, hay muchas cosas que hay que cambiarle y sobre todo, bueno, digamos que no se haya cambiado. Bueno, el código sigue tal cual. Lo que pasa es que han salido leyes anexas, entonces se supone que un código lo que hace es que recopila toda esa normatividad y la unifica en un solo documento, pero el código de comercio pues ya quedó obsoleto y lo que han hecho, en lugar de sacar un nuevo código, lo que hacen es saquen arandelas y más arandelas y eso hace que digamos que esas leyes estén dispersas y al estar dispersas, pues es mucho más difícil de poderlas leer, de estar enterado de qué es lo que está pasando. Entonces es fácil caer en algún tipo de error precisamente porque el código ya es muy viejo y está totalmente disperso, ¿ok? Entonces, pero hay un artículo en ese código de comercio, el artículo 203, bueno, en realidad es el artículo del 203 al 217 de ese código de comercio, que son los que hacen referencia al ejercicio de la revisoría fiscal. Y es ahí en donde hay que entrar a replantear ese artículo, esas obligaciones, y entre esas pues está el nivel de formación, en donde pues simplemente se dice que el revisor fiscal es un contador público, y pues digamos que hay muchos aspectos que vale la pena replantearse en esos artículos, en esos 14 artículos del 203 al 217, ¿ok? Aquí pues digamos que vemos una serie de proyecciones eh, de cómo ha sido el crecimiento de la economía. Esto está tomado al año 2019, en el primer trimestre del 2019 comparado con el segundo trimestre del 2019, y allí se ve cómo Colombia en la región pues va liderando. Sí, uno creería, pero ¿cómo vamos a estar por encima de un México, de un Chile, de un Brasil? Pues sí, aunque no lo crean, mire, ahí estamos. Pues sí, habrá que mirar con más detenimiento de pronto las cifras, pero digamos que ahí es la cifra oficial que sale directamente del DANE y que la suministraron al diario La República, que es de donde extraje esta información, ¿ok? Entonces ahí se ve cómo Colombia, digamos que esas proyecciones que tiene de crecimiento frente al, digamos que de su Producto Interno Bruto, para ese periodo rondaba el 3,1%, ¿sí? Y para el segundo se esperaba que creciera un 3% para el segundo trimestre. Perú, mientras tanto, tenía una proyección de crecimiento del 2,3 y 2,6 para el segundo periodo. Chile tenía un 1,6 y esperaba crecer al 1,9. México tenía un decrecimiento del menos 0,2%, al igual que Brasil, y esperaba crecer al 0,1% y al 0,13% en el segundo trimestre del 2019. Y Argentina, que sí está atravesando por una gran problemática económica,
tenía un decrecimiento del casi 6% y esperaba en el segundo trimestre, no sé con qué milagro, subir a un 0,5% positivo. Obviamente, pues en ese orden de ideas, aquí el que más crecería sería Argentina, ¿sí? Porque pasar de un menos 5,8 a un 0,5, pues el crecimiento es impresionante, es de 6,3 puntos porcentuales y eso a nivel de PIB es muy alto. Pero digamos que lo que se quiere mostrar acá es cómo Colombia pues, ha venido liderando ese crecimiento sostenido en la región. ¿Ok? Pues digamos que hay temas que habrá que mirar con más detenimiento, ¿sí? Pero básicamente lo que muestran las estadísticas es esta gráfica, ¿ok? El crecimiento reiterado y sostenido que ha tenido Colombia. Ahora, para el 2020 todos sabemos que todo esto se desmoronó, todo esto se vino al piso, a hoy, al 2021, pues digamos que se ha venido presentando ya una reactivación gracias a la apertura de varios sectores económicos, etcétera, etcétera, y eso pues ha hecho que el sector vuelva, digamos que la economía vuelva a ese crecimiento que se estaba esperando, pero esto es paulatino. La economía está muy golpeada, el desempleo está por encima de las 2 unidades, de los 2 dígitos, por un lado, otro aspecto ahí relevante resulta ser todo el tema de, pues sí, obviamente todo atado al desempleo, eh, pues la desaceleración económica que se empieza a vivir. Mm, Obviamente los sectores más golpeados en la economía fueron las microempresas. Entonces, estas microempresas, muchas de ellas quebraron. Entonces, digamos que lo que se espera es que haya, por un lado, una ayuda, una mano tendida por parte del gobierno para tratar de reactivar la economía, porque esto en verdad se necesita impulso, se necesita que haya un mecanismo de respaldo que le permita a estas personas que perdieron ese medio de sustento, esa microempresa, pues que vuelvan otra vez a echar a andar eso. Siempre lo he dicho y lo voy a sostener, este es un dato real, es un dato que digamos que sale en todos los medios de comunicación, y es que esa torta empresarial está casi que compuesta en un 80% por el sector microempresarial en Colombia, y ese es el sector que mueve el empleo y mueve la economía en el país. No son las pymes, no son las grandes empresas, es el sector microempresarial y es al que más duro se le da. ¿Ok? Entonces, pues, digamos que hay que tener bastante cuidado y precaución con eso. Ahora, volviendo a nuestro tema de la revisoría fiscal, digamos que habría que iniciar por ordenar al órgano que tiene la función de organizar la educación en Colombia, que es el Ministerio de Educación. Este sería un buen comienzo si el ministerio interviniera en materia de lo que le corresponde frente a la preparación académica que deben recibir los contadores públicos para poderse desempeñar o ejercer como revisores fiscales. Y en este caso, pues sería prudente realizarlo mediante un mecanismo determinando un tipo de especialización o examen para certificar que el profesional cumplirá ese papel dentro de la sociedad comercial, eh, contando con la capacidad intelectual, con esa capacidad técnica y esa capacidad profesional para poder desempeñar esa labor. Y no suena descabellado, ¿sí? Vuelvo y digo, todo esto va orientado a que lleguen las personas más capacitadas a este tipo de rol de revisoría fiscal. Eh, y en este tipo de pasos, pues digamos que seguramente se encontrarán, como en toda propuesta, pues hay unos detractores y hay unas personas que están a favor, eh, por ese cambio que se propone, ¿sí? Pero seguramente esto puede llegar a contribuir positivamente y de esa manera poder evitar un gran número de desaciertos de profesionales de nuestra área, de la contaduría pública, que día a día se pueden evidenciar en la famosa lista de sancionados que presenta la Junta Central de Contadores Públicos en su página web. Y ahí nos muestra unos datos escalofriantes, conductas contra la fe pública. Digamos, nosotros nos formamos para dar fe pública y tenemos delitos. El mayor delito es contra la fe pública. En un 54%
digamos que el 100% de los delitos que cometen los contadores, el 54% es contra la fe pública. Y esto es absurdo, o sea, estamos dañando la profesión, ¿ok? Por el delito de infringir los principios de contabilidad generalmente aceptados, el 12%. Por violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, el 11%. Retención de información contable, el 8%. Omitir pronunciarse sobre irregularidades contables, el 5%. Apropiación injustificada de dineros, el 3%. Ahora, ¿cómo se puede apropiar de dinero? No entiendo, a menos que sea producto de actos de soborno o algo por el estilo. Otros, esa categoría en donde se convierte como en una bolsa de la basura, en donde todo aquello que no cabe dentro de estas estadísticas, pues lo meto allá. Por ejemplo, irrespeto entre colegas, el 3%. Haber sido condenado mediante sentencia judicial ejecutoriada, apenas el 2%. Y por el hecho de infringir las normas de auditoría generalmente aceptadas, el 2%. Entonces, nótese cómo, digamos que esto tiende a crecer, ¿sí? En la medida en que el contador pues también es mal pago, se demoran con sus pagos. No estoy tratando de justificar, pero digamos que hay malas prácticas también por parte de las empresas en donde no cumplen y ese incumplimiento pues a veces lleva a que el mismo contador entre en este tipo de juegos y caiga en ese tipo de trampas, ¿ok? Ahora, eso en primer lugar, hablándolo desde el punto de vista del ministerio, tratando de intervenir las universidades con el ánimo de decirles, oiga, señores, ustedes están formando contadores, entonces les vamos a hacer un examen para que ellos, con base en su aprobación, obtengan o no el título, ¿ok? En segundo lugar, digamos que, y esto son puras propuestas, nada de esto se ha corroborado, nada de esto está en firme. Pero digamos que en segundo lugar, otra propuesta que hacen es que, digamos que lo ven desde el punto de vista de la conveniencia y es que se considere eh, que si para ejercer esta labor de revisor fiscal es necesario contar con un tipo de experiencia relacionada, es decir, haberse desempeñado como contador público en un tiempo determinado, que ese lapso de tiempo pues le permita adquirir ese bagaje profesional para poder ejercer como revisor fiscal y de esta forma pues buscar que solo así se pueda tener la certeza de tener una idea más clara de la responsabilidad que le toca asumir a ese contador que ahora se quiere desempeñar como revisor fiscal. ¿Ok? Digamos que incrementar las funciones que cumplen instituciones como la Junta Central de Contadores o el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el sentido de vigilar, aportar y plantear la necesidad de modificar el ejercicio de la profesión contable resulta ser fundamental, resulta ser esa piedra angular, eh, porque digamos que ese, bueno, puede llegar a ser bien importante, ¿sí? Porque es que el tema de la profesión hoy en día está gozando de una muy mala fama, de un mal prestigio. Y eso no puede llegar a seguirse, digamos que seguirnos tapando los ojos y seguir pensando que eso no es importante o que eso no me toca a mí. Entonces, hay que empezar a evaluar ese tema y hay que empezar a hacer ese tipo de aportes que sean significativos y que obviamente pues tiendan a reflejar ese mejoramiento continuo de nuestra profesión y buscar que la labor que se haga bajo los principios de ética y moral, pues digamos que se exija y de esta forma poder evitar que se siga poniendo en tela de juicio a los contadores públicos y sobre todo el papel que juega la revisoría fiscal en Colombia, ¿ok? Entonces, en este orden de ideas, ay, perdón, eh, dentro de las funciones que dice el artículo 20 de la ley 43 de 1990, ahí se especifica que en términos previstos por este artículo de esa ley, corresponde a la Junta Central de Contadores, primero, ejercer la inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública solo sea ejercida por contadores públicos debidamente inscritos y quienes ejerzan la profesión de contador público lo hagan de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones.
En segundo lugar, efectuar la inscripción de los contadores públicos, suspenderla o cancelarla cuando haya lugar a ello y llevar a cabo su registro. Tercero, expedir la tarjeta profesional del contador público y su reglamentación, además de las certificaciones que correspondan al ámbito de sus competencias institucionales. Denunciar ante las autoridades competentes a quien se identifique y firme como contador público sin estar inscrito como tal. Es decir, eso es un delito. Hacer que se cumplan las disposiciones sobre la ética profesional, establecer juntas seccionales y delegar en ellas las funciones indispensables para facilitar la adecuada prestación de sus servicios. Y dentro del ámbito propio de estas funciones, la Junta Central de Contadores tiene como propósitos especiales resaltar la importancia de lo que es la fe pública para poder fomentar la confianza pública de los usuarios de los servicios profesionales de la contaduría pública a través de la investigación de las conductas que puedan vulnerar el ordenamiento ético, aplicando las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Y de esa misma manera, contribuye al desarrollo de la ciencia contable y a su ejercicio transparente y óptimo de los principios del bien común. Y esto es muy importante. La Junta Central de Contadores, eh, digamos que hoy en día eso viene siendo como un cargo honoris causa. Entonces, las personas que son elegidas lo hacen por amor a la profesión, literal. Ellos no devengan un salario, ¿sí? Entonces, pues como no devengan un salario, pues no se les puede exigir que cumplan un horario y que mire que usted no ha entregado este trabajo, nada, porque eso es ad honoris. Entonces, bajo esa percepción, pues digamos que ahí hay una gran problemática. ¿Por qué? Porque mientras se siga teniendo esa percepción de que la Junta Central de Contadores, que es la entidad que nos rige a nosotros, que nosotros somos los que damos fe pública de los estados financieros y no estamos desarrollando bien nuestra función, y el ente que nos debe vigilar, pues lo hace por allá cuando puede, cuando tiene tiempo, como no es su actividad principal, pues cuando me quede algo de tiempo, pues voy y lo hago. Igual a mí no me pagan nada por eso, entonces, ¿sí? Entonces, no hay ese compromiso como tal. Por eso es que vienen muchas situaciones ahí en contra. Y eso lo han sabido utilizar aquellas personas que se dedican a actividades ilícitas, porque precisamente saben que es muy difícil que esta entidad eh, resuelva rápido alguno de esos casos. No es que no lo resuelva, se lleva su tiempo, tiene que entrar a analizar bien los casos, revisarlos desde el aspecto jurídico, a ver hasta dónde puede llegar para no sobrepasarse y de pronto que sea la Junta Central la que cometa un delito. Entonces, digamos que bajo esa perspectiva, las cosas no están bien desde o sea, no se ven muy con un buen panorama para nuestra profesión. Vuelvo y digo, pues el tema tiene que partir desde el hecho de que eso que pagamos por el registro de nuestra tarjeta profesional, no sé si habrá que crear una cuota o algún tipo de afiliación o algunos servicios que ellos presten adicionales, que nosotros como contadores los tengamos que utilizar y de esa forma pues ayudar al sostenimiento de esa entidad, pues eso sería bueno, pero digamos que ahí hay que empezar a hilar más fino porque si hacemos eso como contadores, básicamente ahí estamos volviéndonos como Drácula cuidando el banco de sangre, porque nosotros mismos sostenemos a el que nos vigila y pues de pronto en algún momento nos vamos a sentir con autoridad para, ay, pero yo soy el que les paga, yo soy el que, sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y digamos que es frecuente encontrar que las empresas no quieran tener revisor fiscal porque ese revisor fiscal básicamente lo que tiene que hacer es ejercer el control o verificar que las cosas se hagan según la norma reglamentada. Y esto, pues básicamente, conlleva a que sean celosos en las empresas a la hora de suministrar la información para el desempeño de la labor del revisor fiscal. Se crea la conciencia y necesidad de la profesión de ser flexibles a la hora de hacer su trabajo, motivados por el hecho de perder sus puestos. Y además, se está permitiendo que este revisor fiscal realice su labor en modo, tiempo y lugar porque no se están contratando con el tiempo suficiente para desempeñar su trabajo por evitar que estos se inmiscuyan más en las situaciones de la empresa y buscando de esta forma minimizar los costos del servicio. ¿Ok? Desde ahí, entonces, digamos que
desde ahí surgen los actos de corrupción administrativa, poniendo en tela de juicio el presente y el futuro de la profesión, que pues, digamos que se ve amenazada porque algunos de los profesionales que desempeñan o se desempeñan como revisores fiscales accedan a realizar conductas impropias por la falta de oportunidades laborales, ¿sí? Por la falta de ética y el bajo perfil profesional que puedan llegar a tener, que si bien pues, todos los seres humanos somos responsables de nuestros actos, de los actos que cometemos, pues también hay responsabilidad del gobierno, el cual no imparte una normatividad clara para ejercer esta profesión, ¿ok? Entonces aquí digamos que sale un dato, la rotación del revisor fiscal en las empresas colombianas. Esta fue una encuesta que hizo el gobierno corporativo realizada por la Superintendencia de Sociedades con 5.572 compañías. Y a cada compañía esa le preguntó, ¿cada cuánto rota usted a su revisor fiscal? Y el 40.7% dijo, no, el revisor fiscal no lo rotamos. Cuando, pues digamos que se recomienda que cada 5 años lo cambien, ¿sí? Precisamente, pues para que no se cree ese hábito y este contador, pues se perpetúe ahí en la organización y de esta forma, pues sea más vulnerable a la consecución de delitos. Eh, Empresas que rotan a sus revisores fiscales cada menos de 5 años lo hacen más o menos el 24% de las empresas lo hacen. Que lo rotan cada más de 5 años lo hace más o menos el 23%. Que lo hacen cada 5 años lo hace el 9.9% y que no tienen revisor fiscal el 2,6%. ¿Ok? Un panorama un poquito complejo, pero pues digamos que ese es el comportamiento de nuestra profesión en el país, ¿ok? Ahora, eh, al preguntar por qué el gobierno crea la figura de revisor fiscal y la mantiene durante tanto tiempo a pesar de las críticas que recibe de la opinión pública, digamos que ahí se puede decir que lo hace con el único fin de velar por lo que le interesa, ¿sí? ¿Y qué es lo que le interesa al gobierno? Los impuestos, ¿ok? Eh, digamos que el gobierno busca es que esos impuestos que está creando y con los cuales grava a las organizaciones, pues que sean los revisores fiscales los que se encarguen de que esos impuestos en realidad se paguen y se cumplan esos plazos que ha dado el mismo gobierno para el debido recaudo de esas obligaciones. Y pues esto, digamos que lo ubica al sector gobierno como el mayor beneficiado del ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Sí? Cuando recibe los impuestos de las sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal y que mediante la legislación le cancelen y al mismo tiempo, pues digamos que poder tener un control que en algunos casos no se ajustan a la realidad de las sociedades y de las obligaciones que le corresponden a ese contribuyente. ¿Ok? Eh, y todo esto pues lleva a criticar la posición de la legislación colombiana. ¿Por qué? Porque básicamente esta legislación establece que para ejercer el cargo de revisor fiscal solo se necesita ser contador público. Y eso está en el artículo 215 del Código de Comercio. Sin cuestionarse si para poder ejercer este cargo se tiene que contar con un perfil acorde con la responsabilidad que le toca asumir a este profesional y como resultado, pues no se tienen digamos que no se tienen reglas y mucho menos una figura o una institución que se dedique de lleno a fortalecer, a vigilar, a normativizar el trabajo del revisor fiscal en el aspecto de su desempeño y de su labor. ¿Ok? Por eso es que es prudente mirar las cosas que se dicen a la hora de analizar el futuro de la revisoría fiscal en Colombia. Algunas personas opinan que se acabará la revisoría fiscal porque nuestro país empezó a adoptar las normas internacionales de información financiera y pues básicamente no hay campo para esta labor que no está por demás decirlo, solo existe en Colombia. La revisoría fiscal solo existe en nuestro país. Seguramente este papel pues, le corresponderá el nombre de normas de aseguramiento de la información financiera y pues tendrá cabida solo los especialistas en auditoría. En fin, existen un sinnúmero de oposiciones encontradas que no están anunciadas ni mucho menos planteadas dentro de la legislación del Estado en ningún proyecto de ley o decretos. Ahora, si se preguntan
¿Qué hay de cierto en lo que hemos acabado de decir? Pues se puede decir que nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el gobierno acabar con esta labor, la cual bien o mal viene jugando un papel muy significativo a favor de las sociedades y del Estado colombiano, les resulta difícil terminarla de la noche a la mañana y más aún cuando no tiene un plan de contingencia. Al contrario, le asiste la responsabilidad al Estado y sus instituciones de fortalecer la revisoría fiscal y poderla reglamentar de tal manera que le ofrezca más beneficios y más garantías acordes con los cambios que hoy en día está viviendo el país. ¿Ok? Según el índice de transparencia internacional, Colombia pasó del puesto 55 en el año 2005 al puesto 90 en 2017, ¿sí? Es decir, estamos empeorando, estamos siendo cada vez más corruptos, ¿ok? Como país. Hace unos días esa organización publicó el nuevo ranking y caíamos del 90 al 96, ¿sí? Y es paradójico, ¿por qué? Porque en los últimos años es cuando más regulación se ha emitido eh, y esa regulación va orientada o está relacionada con el problema de corrupción y otros delitos como el lavado de activos. Entonces, pues básicamente cuando uno empieza a mirar todo eso que está ocurriendo y ve ese panorama del índice de transparencia, en donde, pues obviamente, eh, los amarillos son completamente transparentes, ¿sí? Hay unos un poquitico más oscuros como Estados Unidos, Alaska, pero digamos que gran parte de Europa también están ahí como en ese amarillo, amarillito oscuro, es decir, no es que sean 100% libres de corrupción, tienen corrupción, ¿sí? Pero digamos que en gran medida, eh, pues la pueden medio controlar. Pero Colombia está en el borde, estamos en lo más rojo, ¿sí? Estamos en el puesto 96 de 180. Nuestro puntaje es de 37 sobre 100, ¿sí? Y esto pues nos cataloga muy mal. Muy mal, ¿por qué? Porque si usted, y haga este ejercicio nomás, si usted es un inversionista extranjero, si usted tiene una platica y quiere venir a traerla a Colombia y se da cuenta que los niveles de corrupción son tan altos, pues usted como que lo piensa y dice, no, aquí esto no me da confianza, digamos que no hay respaldo para mí como inversionista que mi dinero no vaya a caer en buenas manos, que de pronto mi dinero se vaya a ver envuelto en algún tipo de actividad por ahí rara, que de pronto lo pueda perder ese capital, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, pues usted prefiere más bien como llevarse su platica para otro lado, ¿ok? Ahora, si uno mira, como dicen las mamás, problema de muchos consuelo de tontos, una cosa así dicen, eh, este tema, pues en la región todos estamos rojos, ¿no? Todos básicamente estamos con ese colorcito rojo, a excepción de Venezuela, que es el de los países más corruptos, ¿sí? Y asimismo encontramos varios países en África y algunos en Asia, ¿ok? Pero básicamente el problema que tiene Colombia no es por desmeritarlo ni mucho menos, pero digamos que sí es bien importante empezar a prestarle atención al tema. ¿Por qué? Porque esto ya está pasando de castaño oscuro, ya cada vez vemos cómo son más descarados, no les importa nada, ya hacen el robo de frente y saben, pues digamos que quién no hace ese tipo de robos. Si usted sabe que lo ejecuta, que en el peor de los casos, si lo llegan a investigar y lo encuentran culpable, le dan casa por cárcel, le dan 5 años y usted sale y se va a disfrutar de su platica. O sea, no tuvo que ir a una cárcel, estuvo totalmente seguro, bien resguardado, con todos los lujos y cuando sale va tranquilamente, retira el dinero que guarda en paraísos fiscales y que allá sí se lo protegen para ir a disfrutarlo sin ningún inconveniente. Esa es la legislación que tenemos. Desafortunadamente, hacia allá es hacia donde nos lleva este tipo de situaciones y lo peor es que no se ve una salida a corto plazo. Este es como un problema, como esa cruz que tenemos que cargar, quién sabe por cuánto tiempo. ¿Ok? Resulta también paradójico que mientras más procesos se abren, más corrupción hay, ¿sí? Lo lógico sería que la regulación, digamos que asuste a los corruptos, que los espante, ¿sí? Pero en este sombrío escenario nos preguntamos
¿cuál es el papel de los contadores públicos y el de los revisores fiscales? ¿Por qué hay tanta corrupción si se supone que ahí estamos nosotros para, en el mejor de los casos, evitar ese tipo de situaciones? Pues aparentemente no contribuimos mucho a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque con una institución que tiene 87 años de regulación, no vemos avances en la guerra contra este flagelo y son contados los casos en los que los revisores fiscales han denunciado irregularidades significativas, ¿ok? Con esto, pues no queremos decir tampoco que los colegas hacen mal su trabajo. Lo que sí queremos significar es que tenemos una brecha grande de percepción. Y eso es lo que hay que combatir. Esa es la brecha que hay que tratar de reducir, ¿ok? Ahora bien, una cosa es lo que perciben los miembros del Estado como responsabilidades del revisor fiscal y otra totalmente diferente, lo que pensamos sobre esas responsabilidades nosotros los contadores públicos, ¿ok? Tanto el gobierno como los legisladores establecen reglas sobre el ejercicio sin tener claro cuál es el rol del revisor fiscal en el desempeño socioeconómico. Y sucede que al proyectar una resolución, un decreto o una ley, se imaginan que la manera de garantizar el cumplimiento es vinculando al revisor fiscal a ese proceso, ¿ok? Eh, Así no tenga que ver con su formación profesional, pero para el gobierno el simple hecho de decir, el revisor fiscal, venga, usted es el que me sirve, a usted lo va a poner aquí, a que me vigile si eso está funcionando bien o no, si no, el pagano es usted, ¿ok? Eso es lo que está pasando hoy en día. Y los profesionales sabemos que nuestra función no es certificar cuánta cosa se nos pida. Como revisores fiscales somos profesionales independientes que cumplimos una doble función. La primera, la de efectuar actividades de fiscalización y vigilancia, y la otra es la de evaluar y opinar sobre la calidad del cumplimiento normativo, sobre el control interno y la razonabilidad de la información financiera. Y sucede que desde la aparición de la ley 1314 del año 2009, con la que se implementaron las NIF en Colombia, la regulación para los contadores públicos ha tenido cambios, ¿sí? El nivel de exigencia se ha incrementado impresionantemente. ¿Por qué? Porque digamos que al tener que cumplir con estándares internacionales, pues eso nos obliga aún a ser más vigilantes y a ejercer un esfuerzo mayor en el desarrollo de nuestra profesión. ¿Ok? Ahora, si la Junta Central de Contadores mejora su capacidad de supervisión, con esos requerimientos podría desbordarse el tribunal disciplinario. ¿Por qué? Porque se trata de un revolcón, ¿ok? Pero la Junta no puede limitarse a las exigencias profesionales, por lo cual las responsabilidades incluidas en las más de 800 normas que hacen exigencias a los revisores también son materia de evaluación. Entonces, el problema, yo, digamos que esto no tiene solución a corto plazo. Esto es, y yo creería que ni siquiera a mediano plazo. Esto es a largo plazo y tiene que ser una solución muy integral. Y sucede que ante este panorama, pues es lógico preguntarnos hacia dónde va la revisoría fiscal. ¿Será que se trata de una institución obsoleta y deberíamos acabarla? Pues de por sí somos el único país que la tiene implementada, entonces, pues ¿para qué? ¿Sí? Pues digamos que no son interrogantes sencillos. No podemos olvidarnos de las decenas de veces que se ha intentado reformar sin lograrlo esta profesión, la revisoría fiscal. Y es innegable la creciente dificultad para poder ejercer esta profesión y que hay hoy más procesos importantes abiertos contra contadores públicos que nunca. Eh, Creemos que si la tendencia sigue, la función terminará colapsando, porque habrá más colegas con procesos legales en contra y más regulación se seguirá emitiendo. Y esto obviamente pues va a dificultar el desempeño. Ahora, digamos que en la Junta Central de Contadores, inscritos como contadores públicos, somos alrededor de unos 275.000 contadores. De esos 275.000, bueno, y esto también es un paradigma que se crea erróneamente de la población, el pueblo colombiano, y es que como somos 275 contadores, 275.000 revisores fiscales hay en el país, ¿sí? Y eso es falso. Es falso porque de esos 275.000 apenas hay como 40.000
que ejercen la función de revisor fiscal. El resto estamos en otro tipo de actividades, en actividades de auditoría, inmersos en las empresas, ¿sí? Entonces, digamos que bajo ese panorama, pues si bien es cierto, suena escandaloso el número de 275.000 contadores más todos los que estamos en proceso de formación, pues va a llegar a un número importante, pero no todos son contadores públicos, ¿ok? Entonces, digamos que por todas esas razones y desde una óptica netamente personal, ¿sí? Habría que emitir un decreto que reglamente la norma de las funciones, que son los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, en especial la interpretación que los reguladores le han dado al numeral 3 del artículo 207. Esa interpretación ha sido el argumento para expedir el rosario de actividades y certificaciones existentes en la actualidad. Ese es el articulito que nos está amargando la vida, ¿ok? Creemos en la revisoría fiscal, pero no podemos seguir pensando que es la misma institución regulada al inicio de los años 30 del siglo pasado. Esta ya es otra situación la que estamos viviendo, ¿ok? Y aquí está el artículo 207, habla acerca de las funciones del revisor fiscal y dice que hay que cerciorarse que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea y de la junta directiva, dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad, colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de las compañías, velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad, perdón, y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. En quinto lugar, inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales. Hay que autorizar con la firma del revisor fiscal cualquier balance o estado de situación financiera que se haga con su dictamen o informe correspondiente. También es función del revisor convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias, cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos, y aquí es donde está el hueco, ¿sí? Todo lo que se les ocurra se amparan en esto, pero bueno, así está la ley. Y el numeral adicionado por el artículo 27 de la ley 1762 del 2015 dice, el nuevo texto es el siguiente: reportar a la unidad de información y análisis financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores. Entonces, ya no es solamente cumplir todas estas que hay de aquí para arriba, sino que le adicionaron que cualquier actividad sospechosa que vea usted de delitos transnacionales lo tenga que informar, ¿ok? Cada vez le van metiendo más cositas a la profesión. El segundo punto, entonces, habla acerca de lo que es la responsabilidad social de los profesionales de la contaduría pública, ¿ok? Entonces, digamos que la responsabilidad social de los contadores, bueno, de la profesión de la contaduría pública, y ahí, pues digamos que para poder dar una buena definición nos toca remontarnos a la ley 43 de 1990. Esa ley establece que la actividad del contador público no debe limitarse a satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja, sino que también busca satisfacer las necesidades de la sociedad. Y eso, digamos que se logra mediante la medición, mediante la evaluación, mediante el ordenamiento, el análisis y la interpretación de la información financiera de las empresas o de los individuos sobre los cuales se basan las decisiones de los empresarios, las decisiones de los inversionistas, de los acreedores, es decir, todos esos terceros a los cuales les interesa conocer la información y el estado actual de esa empresa, ¿ok? Sucede que mediante la circular externa 115,
tiene 115-4011 de 2008. Eh, digamos que ahí esa circular, la Superintendencia de Sociedades destacó la responsabilidad del revisor fiscal al indicar que el revisor fiscal desempeña un papel de especial importancia en la vida del país a tal punto que brinda confianza para la inversión, el ahorro, el crédito y en general contribuye al dinamismo y al desarrollo económico. Eh, digamos que la facultad que tiene el profesional de la contaduría pública de otorgar fe pública tiene implicaciones directas sobre la sociedad en general. Esto no es solamente sobre nosotros como contadores o como revisores fiscales, no es sobre la empresa también, sobre la sociedad en general. Es que tenemos implicaciones, ¿ok? Y digamos que quienes depositan su confianza en la información firmada por este revisor fiscal para la posible toma de decisiones, pues son personas que están bien interesadas y le dan el estatus al rol que está desempeñando ese revisor fiscal dentro de la organización. Y es de allí donde surge el interés público. Digamos que el profesional contable tiene la capacidad de influir en las decisiones de esos usuarios y de ahí debe garantizar que la información financiera sea confiable y sea útil. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, es tal la importancia del contador público y del revisor fiscal que el Estado le ha encomendado diferentes misiones en torno a problemáticas como el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo que afectan el orden público, económico e impiden el desarrollo de cualquier sociedad. ¿Ok? El otro punto habla acerca de lo que es el código de ética. Entonces, frente a este código de ética, tenemos que decir lo siguiente. Hay unos principios fundamentales del código de ética y una aplicabilidad para los mismos. Sucede que el decreto 2420 del año 2015, ese decreto estableció la obligación para los profesionales de la contaduría de aplicar en todas sus actuaciones el código de ética para profesionales de la contaduría que es emitido por el IESBA. ¿Qué es el IESBA? Eh, bueno, eso es en inglés, el International Ethics Standard Board for Accountants. Es el, digamos que es el estándar de ética internacional para la Junta de Contadores, ¿ok? Y es así como nosotros, los profesionales de la contaduría pública, no solo debemos desarrollar competencias en torno a los aspectos contables, económicos y legales propios de la profesión, sino que también debemos aplicar los principios éticos en el cumplimiento de nuestras funciones como instrumentos básicos para lograr ser un profesional integral. Ese código de ética, pues básicamente establece los principios fundamentales de ética que deben acatar los profesionales de la contaduría pública sin importar la naturaleza de su actividad. ¿Ok? Ese código de ética, digamos que define 5 principios fundamentales, que están aquí en el slide, por los que se debe regir esa profesión contable. Entonces tenemos en primera instancia el comportamiento profesional. Aquí básicamente se ciña a cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y evitar cualquier actuación que desacredite la profesión. La competencia y diligencia profesional. Aquí busca mantener el conocimiento y la aptitud profesional para prestar servicios profesionales idóneos. Todo lo que tiene que ver con la confidencialidad. No revelar información obtenida en el ejercicio de sus funciones a terceros, salvo que exista un deber legal o profesional, ni hacer uso de la misma información en provecho propio o de terceros. En temas de integridad, hace referencia al comportamiento en cuanto a su franqueza, honestidad o en todas las relaciones profesionales empresariales. Y la objetividad como quinto principio de no permitir que prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros prevalezcan sobre los juicios profesionales. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, aquí nos toca necesariamente hablar de lo que es la corrupción. Y de acuerdo a la quinta encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas, realizada por Transparencia por Colombia,
Esta fue una encuesta que se realizó por allá en el año 2017. Se generaron estadísticas poco alentadoras en materia de corrupción, como las siguientes. El 96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. El 96%. O sea, eso es una práctica normal y cotidiana. El 51% de los empresarios considera que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno. Imagínense, campañas políticas. ¿Eh? Y el 63% de los empresarios considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios públicos es la de obtener negocios. ¿Ok? Entonces, todas las esferas están permeadas por la corrupción. Y con fundamento en esta estadística, es importante que el profesional de la contaduría pública esté alerta a las amenazas propias del entorno empresarial en el cual, digamos que ejercemos día a día nuestra actividad. Eh, de acuerdo con el Código de Ética para profesionales de la contaduría pública, las amenazas se pueden clasificar de la siguiente manera. Entonces tenemos unas amenazas de interés propio. ¿Qué significa eso? Interés económico u otro interés relacionado que pueda afectar el juicio del revisor fiscal. Existen unas amenazas de autorrevisión. Eso hace referencia a no evaluar adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad y que se utiliza como base para un servicio actual. La amenaza de intimidación es esa situación de presiones reales o percibidas con el propósito de disuadir la objetividad en el actuar del contador. La amenaza de abogacía, que es básicamente promover la posición de un cliente o de la entidad para que se trabaje afectando la objetividad. Eh, la amenaza o la amenaza de familiaridad, básicamente aquí hace referencia a la relación prolongada o estrecha con un cliente o con la entidad para la que se trabaja que puede afectar la independencia del contador. ¿Ok? Entonces, digamos que dada la responsabilidad social de los revisores fiscales, pues se requiere que como revisores fiscales podamos identificar y evaluar y actuar frente a esas amenazas que están ahí planteadas, esas 5 amenazas. ¿Mediante qué? Pues mediante la utilización de salvaguardas que sean adecuadas, que se puedan aplicar para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptable. Y de acuerdo con el Código de Ética, las salvaguardas se clasifican primero, en salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales y reglamentarias, o se pueden clasificar como salvaguardas en el entorno del trabajo. Entonces, cuando el revisor fiscal encuentra alguna situación en la que las amenazas no se pueden eliminar o reducir a un nivel aceptable, bien porque la amenaza es demasiado importante o porque no se dispone de salvaguardas adecuadas, pues el profesional renunciará a prestar el servicio o la actividad profesional específica. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo ahí bien presente. Luego el cuarto punto hace referencia a lo que es la norma aplicable. Y aquí en la norma aplicable, pues vamos a tener que hablar acerca de lo que es esa norma aplicable al revisor fiscal en la lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas. Pues sucede que como revisores fiscales tenemos un papel importante en la lucha contra ese tipo de delitos, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Por qué tenemos un papel importante ahí o por qué desarrollamos ese papel importante? Porque somos los responsables de realizar las denuncias correspondientes cuando en el ejercicio de nuestras funciones detectemos la posible ocurrencia de este tipo de conductas. Eh, Aquí digamos que vamos a relacionar las principales disposiciones legales aplicables al revisor fiscal respecto a su obligación en la lucha contra los delitos de soborno transnacional, lavado de activos y financiación de actividades terroristas. Entonces, digamos que aquí tenemos lo que es la ley 58 de 1931 en su artículo 26
aparece la figura del revisor fiscal, sobre todo en la parte de las inhabilidades. Y en el artículo 40 hace referencia al revisor fiscal como responsable con la sociedad, no solo con la empresa, ¿sí? No solo para con él, sino que es una actividad que trasciende a la sociedad. Luego el decreto 410 de 1971, que es el mismo Código de Comercio, ahí aparece el artículo 207, en donde dictamina las funciones del revisor fiscal, y el artículo 211 al 212 habla acerca de la responsabilidad de ese revisor fiscal. ¿Ok? Luego nace lo que es la ley 43 del 90. Esa ley, digamos que ahí constituye el reglamento de la profesión de contador público, establece el código de ética profesional, da las disposiciones sobre el secreto profesional o confidencialidad para el contador, para el revisor fiscal. ¿Ok? Luego viene la ley 190 del 95 y allí se establece las responsabilidades para los revisores fiscales que pertenezcan a compañías contratadas por el Estado, tales como velar porque no se realicen pagos a funcionarios públicos para favorecer a un tercero, en temas de licitaciones sobre todo, velar porque los estados financieros de la compañía fiscalizada reflejen fidedignamente los ingresos y los costos del contrato. Luego, por allá en el 2011, crearon la ley 1474. Esa ley adiciona un numeral a la ley 43 de 1990 sobre el deber de denunciar actos corruptos hallados en el ejercicio del cargo de revisor fiscal, así como presunta realización de un delito a las autoridades competentes. ¿Ok? Y establece también que en relación con actos de corrupción no procede el secreto profesional. Ahí se cae. ¿Ok? Entonces tenemos ya que eh, despojarnos de esa figura y denunciar. Luego crean la ley 1762 del 2015. Aquí se adiciona el numeral 10 del artículo 207 del Código de Comercio, en donde indica que el revisor fiscal debe reportar a la unidad de investigación de activos fijos las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal D del numeral 2 del artículo 102 del decreto 663 del 93, cuando lo advierta en el giro ordinario de sus labores. Y luego tenemos la ley 1778 de 2016, en donde especifica que los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades competentes los actos de corrupción y la presunta realización de delitos contra la administración pública, el orden económico y social o un delito contra el patrimonio económico que se haya detectado. Y no será aplicable el régimen de secreto profesional que ampara a los revisores fiscales. Entonces, además de todo esto, que de por sí ya es grueso, en virtud de la responsabilidad social, esa responsabilidad inherente o que nace con la función del revisor fiscal, digamos que en virtud de esa responsabilidad social a sus funciones, ese revisor fiscal tiene el deber de revelar información cuando así lo exija la ley. Por ejemplo, cuando en el curso de su trabajo un revisor fiscal o un contador descubre información que lleva a la sospecha de la ocurrencia de posibles actos de soborno transnacional, de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Y básicamente ese revisor fiscal tiene la obligación de remitir esas sospechas a la autoridad competente y a la entidad que ejerce las funciones de supervisión de esa persona jurídica. Este deber de denunciar, sí, porque pues en realidad se está cometiendo un acto ilícito, o bueno, él no, digamos que el revisor fiscal no tiene la potestad para decir que se está tipificando o no ese delito. Él simplemente sospecha y por esa sospecha tiene que denunciar. Entonces, digamos que este deber de denunciar en la legislación colombiana, pues básicamente se ajusta a las prácticas internacionales donde se contempla el deber de colaboración con las agencias gubernamentales y el detalle de los mecanismos de intercambio de información y otras formas de cooperación entre los organismos públicos nacionales junto con las descripciones de las prácticas exitosas. Mm, luego viene, ay, hijo de mi chica, lo que son las normas internacionales de auditoría que son aplicables por el revisor fiscal. Entonces, aquí digamos que las normas internacionales de auditoría que debe aplicar el revisor fiscal en la prevención de los delitos como el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo,
Eh, digamos que ahí aparece en primera instancia lo que es la NIA 200, la norma internacional de auditoría 200, que habla acerca de lo que es el objetivo general de la auditoría. Y digamos que acá el objetivo de un proceso de auditoría, o bueno, el objetivo de una auditoría eh, es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Y esto básicamente se logra mediante la expresión por parte de un revisor fiscal de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, etcétera, etcétera. Eso da confianza a los inversionistas y a los futuros inversionistas de la organización. Ahora, con fundamento para emitir la opinión, el revisor fiscal debe obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error sustentado en evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Y aquí hay que hacer un punto, hay que hacer un comentario, y es que digamos que una seguridad razonable no significa un grado absoluto de seguridad. ¿Por qué no significa eso? Porque existen limitaciones inherentes a la auditoría, ¿ok? Por eso no se puede asegurar al 100%. Ahora, la combinación de esas limitaciones y la aplicación del principio de materialidad, eso busca reducir la posibilidad de que el auditor detecte el fraude, especialmente si su impacto es inmaterial para los estados financieros. Y las limitaciones inherentes a la auditoría, pues básicamente están ligadas a estos tres aspectos. En principio, la naturaleza de la información financiera. Por ejemplo, el uso del juicio en la determinación de las estimaciones contables, lo cual deja margen para posibles inexactitudes. ¿Ok? Esas estimaciones contables, pues digamos que hay que, en la medida de lo posible, no contemplarlas, más bien irnos por una cuantificación más exacta, pero se entiende que hay situaciones en las que no aplica y pues habrá que echar mano de eso. El periodo de tiempo y costos razonables de la auditoría. Esto establece los límites del revisor fiscal en términos del número de procedimientos de auditoría que puede aplicar el auditor. Ese revisor fiscal ha de priorizar ciertas tareas esenciales para la ejecución eficaz de la auditoría. Y el último habla acerca de la naturaleza de los procedimientos de auditoría, y ahí se especifica que el auditor no hace pruebas sobre todas las transacciones, pero utiliza métodos de muestreo para seleccionar transacciones y saldos para hacer pruebas de auditoría. Existe un riesgo inherente de que no se detecten errores materiales, pero digamos que hoy en día, con todo lo que ha avanzado la tecnología, ya hay herramientas que nos permiten eh, validar el 100% de esa información, ¿sí? Herramientas estadísticas con las que uno puede hacer ese tipo de cálculos o bases de datos, etcétera, etcétera, para poder agilizar ese procesamiento de información, y pues esto llevaría a hacer nuestro trabajo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no estamos ya, estamos pasando de hacer un simple muestreo y dar un dictamen con base en ese muestreo a dar un dictamen con un mayor alcance, ¿sí? Cubriendo una población del 100%. Y eso, pues ya, digamos que ahí estamos hablando de un nivel de profesionalismo muchísimo eh, más fuerte, ¿ok? Entonces, sí hay que contemplarlo de una o de otra manera. Ahora, digamos que dadas esas limitaciones, el revisor fiscal debe mantener lo que se conoce, en revisoría se conoce como el escepticismo profesional durante todo el proceso de auditoría. Y eso básicamente cobra una gran importancia en el contexto del papel del revisor fiscal en la detección del fraude. La lucha contra el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación de actividades terroristas, esos tres aspectos representan un verdadero reto para los revisores fiscales y los contadores. ¿Por qué? Porque digamos que son unas actividades ilícitas muy sofisticadas, usan unos métodos muy sofisticados que utilizan esos criminales, quienes generalmente, pues, digamos que se sirven de instrumentos legítimos en el derecho comercial internacional para ocultar esos actos ilícitos. ¿Ok? Y dentro de esos instrumentos se encuentran
la celebración de contratos con apariencia de legítimos. Mm, Por otra parte, tenemos la constitución de sociedades, cuyo objeto real es el de servir de fachada a actividades ilegales y la realización de operaciones financieras complejas, difíciles de rastrear, mediante la apertura y utilización de cuentas bancarias en diferentes países. Entonces, pasan de un país a otro el dinero hasta el momento en que se pierde la trazabilidad, ¿ok? Porque intervienen tantas cuentas, intervienen tantos bancos, tantos países, que si llega un momento en el que es difícil hacer ese rastreo. Y si a eso le sumamos el hecho que de pronto no existe un convenio de reciprocidad de información, es decir, que ese país me envía información y yo le envío información, pues digamos que eso hace mucho más difícil el desarrollo de esas actividades y es más difícil de detectar, ¿ok? Por todo eso, ese revisor fiscal y contador, en el análisis de la información contable y financiera, pues deben prestar atención a los indicadores que pueden dar lugar a sospecha de un acto de soborno transnacional, de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Sucede que al revisor fiscal no le corresponde determinar si se ha configurado o no un delito. Su obligación consiste en realizar simple y llanamente la denuncia ante las autoridades correspondientes en caso de que se evidencie la presunta configuración de alguno de esos delitos. Pero no significa que es que yo soy juez y yo tomo la decisión y digo, estos son culpables porque hicieron y deshicieron. No, yo no llego hasta allá, yo simplemente llego hasta detectarlo y ir a las autoridades y denunciarlo, ¿ok? Eso digamos que debe quedar claro. Luego viene lo que es la NIA 230, que habla o se refiere explícitamente a la documentación de ese proceso de auditoría. Esta norma, la 230, habla acerca de la responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación suficiente, de esa documentación adecuada y necesaria en un proceso de auditoría de estados financieros. Eh, la documentación de auditoría, digamos que es la evidencia del trabajo realizado, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas por el profesional de la contaduría, la cual, digamos que se refleja en los papeles de trabajo. Esos documentos, esos papeles de trabajo que son la evidencia que ha logrado levantar, que ha logrado eh, clasificar, que ha logrado custodiar ese auditor, ese contador en un proceso de auditoría. ¿Ok? La documentación de auditoría debe cumplir con dos aspectos. Primero, prepararse oportunamente, ¿sí? Ser suficiente esa documentación y obviamente pues ser adecuada. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mejorar la calidad de la auditoría, ayuda a facilitar una efectiva revisión y evaluación de la evidencia que se ha obtenido y facilita la emisión de conclusiones logradas antes de que el informe se finalice. Y la segunda es documentar los procedimientos aplicados y la evidencia obtenida por parte de ese revisor fiscal. Y digamos que en este gráfico se logra evidenciar una forma de organizar la documentación o los papeles de trabajo del auditor. ¿Ok? Entonces, tenemos acá la documentación que se va recopilando durante un normal desarrollo de un proceso de auditoría. Esos son, digamos que esa documentación se va a convertir en unos papeles de trabajo preparados por y para el auditor que son obtenidos en el desarrollo de la auditoría. Entonces, si usted hace un muestreo de todas las facturas y usted calcula que va a revisar un 30% de esas facturas, las empieza a revisar y a confrontar contra el físico y empieza a detectar que hay anomalías en la facturación, que no cuentan con los requisitos mínimos legales, etcétera, etcétera, pues usted empieza a recopilar eso. De pronto no va a llevarse la factura como tal, pero sí le toma una foto o la escanea y eso hace parte de sus papeles de trabajo. ¿Ok? Dentro de ese proceso de auditoría. Eh, Formas de papeles, puede ser el papel, una fotocopia, ¿sí? De las escrituras públicas, una fotocopia de los estados financieros, una fotocopia de lo que esté evaluando. Eso puede quedar en papel, pero también es válido una imagen, una fotografía.
¿ok? Usted puede tomar la fotografía, no le permiten llevarse el documento, no le permiten llevarse la escritura, pues es apenas lógico. Entonces, tómele una foto a las principales páginas de esa escritura pública y eso se va a convertir en un papel de trabajo para usted. Y también puede ser un papel de trabajo electrónico, ¿ok? Básicamente, y según la NIA 200, que habla acerca de los objetivos y principios generales que rigen una auditoría financiera, esos papeles de trabajo ayudan en la planeación y el desempeño de la auditoría. Este es nuestro insumo. Con base en estos papeles de trabajo es que nosotros podemos emitir un dictamen, es que podemos emitir una recomendación frente a algún proceso que haya que mejorar. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando en esta evidencia. Esto es evidencia para el auditor. Entonces, pues con base en eso, tenemos la autoridad para emitir un informe basándonos específicamente en la evidencia que hemos encontrado. ¿Ok? Esos papeles de trabajo también se convierten en ese soporte de supervisión y de revisión del trabajo del auditor y en ellos, en esos papeles de trabajo, se registra la evidencia de auditoría y sobre esos papeles de trabajo es que se va a soportar la opinión del auditor, ¿ok? O del revisor fiscal, ¿listo? Todo aquello que implique obtención de evidencia de auditoría debe ser documentado en papeles de trabajo. En este caso, los resultados de la discusión entre el equipo de la auditoría o de la revisoría, así como las decisiones significativas que se tomaron, ¿sí? Los elementos clave del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de esa empresa y de su entorno, cada uno de los componentes del control interno, porque como revisores fiscales debemos evaluar el control interno en cada organización, todo lo que tiene que ver con las fuentes de información de las que proviene ese conocimiento y los procedimientos de valoración del riesgo que se han aplicado en el desarrollo de ese proceso de auditoría o de revisoría fiscal. Todo lo que tiene que ver con los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las afirmaciones, ¿sí? Identificados y valorados de conformidad con los procedimientos aplicados. Sucede que para los revisores fiscales, eh, la importancia de poder elaborar una adecuada documentación básicamente radica en que es el soporte del trabajo realizado. Por eso y digamos que esto es bien importante y nunca me cansaré de resaltarlo. Lo más importante para los contadores públicos, sea la función que usted haga, sea que usted es el contador, sea que usted es el analista, sea que usted es el gerente, sea que usted es el revisor fiscal o el auditor, lo más importante son los soportes, ¿ok? Esos soportes son los que van a evidenciar la decisión que usted está tomando, ¿ok? Por eso es bien importante esos papeles de trabajo, esa documentación que usted recopila durante el desarrollo de un proceso de auditoría, lo debe catalogar dentro de esos papeles de trabajo, ¿ok? Y en el evento en que se detecte algún delito, pues este debe quedar debidamente argumentado para el reporte de esa unidad de investigación de activos fijos, ¿ok? Luego de esto, entonces viene lo que es la otra norma, la NIA 240, que habla acerca de las responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Y sucede que para efectos de esta norma, de la 240, el fraude es un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleva la utilización del engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. Y en ese orden de ideas existen dos tipos de fraude. El primero es el fraude por información financiera fraudulenta. ¿Ok? Eh, digamos que ese tipo de fraude puede lograrse mediante actos como la manipulación, la falsificación o la alteración de los registros contables o la documentación de soporte a partir de los cuales se preparan los estados financieros. Puede lograrse mediante el falseamiento o la omisión intencionada de hechos, de transacciones u otra información significativa en los estados financieros. Eh, Puede lograrse mediante la aplicación intencionadamente errónea de principios contables relativos a cantidades, a la clasificación, a la forma de presentación o la revelación de la información. Y el segundo fraude es derivado de una apropiación indebida de activos. Digamos que la apropiación indebida de activos casi siempre, bueno, a menudo
va acompañada de registros o de documentos falsos que inducen a un error. ¿Con qué objetivo? Pues de ocultar que los activos han desaparecido o se han ignorado sin la debida autorización. Y este tipo de fraude puede lograrse de diversas formas. Entre otras tenemos mediante una malversación de ingresos, por medio de la sustracción de activos físicos o de propiedad intelectual, haciendo que una entidad pague por bienes o servicios que no ha recibido, utilizando los activos de una entidad para uso personal. En fin, son muchas las acciones. Eh, Tal como mencionamos anteriormente, el revisor fiscal es el responsable de la obtención de una seguridad razonable, más no absoluta. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Nosotros, no, digamos que damos una seguridad con un grado de razonabilidad, pero nunca es al 100%. Y damos esa opinión frente a que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Y para estos efectos, digamos que el revisor fiscal lo que hace es que desarrolla una serie de procedimientos de valoración de riesgos, de lavado de activos, de financiación del terrorismo y del soborno transnacional. Por ejemplo, hace una serie de indagaciones ante la dirección y otras personas de la entidad. Estas indagaciones pueden proporcionar información útil relativa a los riesgos de que existan en los estados financieros incorrecciones materiales derivadas de fraude. En segunda instancia, indagaciones entre auditores internos. El auditor puede indagar sobre actividades específicas de la función del auditor interno, como los procedimientos que haya aplicado durante el ejercicio para detectar fraudes. En tercer lugar, conocimientos de la supervisión ejercida por los responsables del gobierno de la entidad. Aquí, pues digamos que se aporta información sobre el grado de exposición de la entidad a fraude de la dirección, la adecuación de los controles internos a riesgos de fraude y la competencia e integridad de la dirección. Y por último, la evaluación de los factores de riesgos de fraude. Aquí el revisor fiscal puede identificar hechos que indiquen la existencia de un incentivo o un elemento de presión para cometer un acto ilícito, para cometer un fraude, o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. ¿Ok? Esto desde el punto de vista de la NIA 240. ¿Ok? Ahora, digamos que hay unos factores de riesgo en el contexto del soborno transnacional y digamos que las actividades que estamos analizando, el soborno transnacional, el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los factores de riesgo en el soborno transnacional, que es el primero de los delitos que estamos viendo, digamos que el revisor fiscal en el ejercicio de sus funciones debe prestar atenta atención, entre otras, a las siguientes señales de alerta. La primera, el país. ¿Sí? El revisor fiscal debe concentrar sus esfuerzos en determinar si la sociedad en la cual ejerce sus funciones realiza negocios internacionales en países con altos o medianos grados de corrupción. Por eso la gráfica en donde mostrábamos ese mapa de calor de la corrupción, en donde pues uno debería más bien tratar de evitar hacer negocios con países en donde ese grado de corrupción es muy alto. ¿Ok? En segunda instancia, el sector. Entonces, el revisor fiscal debe dar mayor atención a aquellos sectores que históricamente han demostrado ser los que tienen un mayor grado de riesgo de soborno internacional. Y en último lugar, los terceros. Y aquí el revisor fiscal debe estar atento a la utilización innecesaria o injustificada de intermediarios para realizar las actividades de la sociedad y actuar ante funcionarios públicos, como podría ser la creación de sociedades subordinadas y estructuras societarias o contractuales complejas sin un propósito claro. ¿Ok? Todo eso son situaciones que deben despertar sospecha en el revisor fiscal. Ahora, de acuerdo con la NIA 240, los factores de riesgo de fraude corresponden a aquellos hechos o circunstancias que indiquen la existencia de un incentivo o elemento de presión para cometer fraude o que proporcionen una oportunidad para cometerlo. ¿Ok? De ahí que los revisores fiscales en la planeación de su trabajo de auditoría, pues digamos que deberán considerar como factores de riesgo los aspectos relacionados con los controles y matrices de riesgos en las entidades respecto de las medidas de soborno transnacional, lavado de activos y financiación del terrorismo. Y esos factores tienen en común
la interacción con servidores públicos extranjeros, ¿sí? La participación de terceros y tiene que darse en otros países o en otros estados, especialmente en aquellos países con un alto grado de percepción de corrupción. Así que si de pronto usted es contador, usted es revisor fiscal de una organización y se le ocurre a la empresa hacer negocios con Venezuela, pues ya eso de por sí es una alerta para nosotros y tendríamos que empezar a prestar muchísima atención a todo ese tipo de negocios que se estén realizando con ese país. ¿Ok? Bien, vamos a ver esta última y dejamos hasta ahí. Vamos a hablar acerca de lo que son los factores de riesgo en el lavado de activos y financiación del terrorismo. En este punto, el revisor fiscal y el contador que en el ejercicio de sus funciones, digamos que tenga indicios acerca de la presunta comisión de la conducta de lavado de activos y financiación del terrorismo, podrá tener en cuenta los siguientes factores de riesgo. El primero, los clientes y los usuarios, ¿ok? En este punto, digamos que el cliente es toda persona natural o jurídica con la cual la empresa establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad. Y por su parte, usuario es aquella persona natural o jurídica a la que, sin ser cliente, la entidad les presta un servicio. De esta manera, a nivel de clientes y usuarios, se debe entender cuál es el nicho de mercado que se desea satisfacer, cuáles son los clientes actuales y potenciales y establecer las estrategias de conocimiento de tal forma que se tenga clara la existencia o no de un riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo relacionado con ese factor. Pero no es el único. Clientes y usuarios no es el único factor. Están los productos también. Y esos productos, digamos que comprende aquellos productos o servicios que se prestan actualmente, cuáles productos o servicios se pretenden ofrecer en el mediano y largo plazo, conocer su naturaleza y las características propias de esos productos, conocer también los mercados a los cuales están dirigidos esos productos. Eh, Así, según la naturaleza de los productos o servicios de cada empresa, estos pueden presentar un riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. El tercer aspecto o el tercer factor son los canales de distribución. Esta vulnerabilidad específicamente se refiere a la posibilidad que un canal de vinculación de clientes o un vehículo transaccional de los productos se vea propenso a la consecución y a la materialización del lavado de activos y financiación del terrorismo por sus características propias o naturales, de constitución, por características de funcionamiento, de operación, etcétera. Y entre ellos se pueden identificar oficinas, cajeros automáticos, receptores de cheques, receptores de dinero en efectivo, sistemas de autorrespuesta, en fin, internet, banca móvil, todo ese tipo de situaciones aparecen acá dentro de estos canales de distribución. Pero también tenemos las jurisdicciones. Y a nivel de jurisdicciones, digamos que el lanzamiento de un producto o servicio, la modificación de sus características, todo eso implica la incursión en un nuevo mercado y con ello la apertura de operaciones en una jurisdicción determinada o en nuevas jurisdicciones. Digamos que en este aspecto se debe evaluar la vulnerabilidad que ofrece la jurisdicción nacional o internacional a la materialización del riesgo por su ubicación y sus estadísticas de materialización de delitos, que sean fuente del lavado de activos y financiación del terrorismo y con ello realizar un cálculo que permita la construcción de mapas geográficos de riesgo. ¿Ok? En quinto lugar, tenemos lo que es el manejo del efectivo. Se debe estar atento a las operaciones que involucren un alto volumen de efectivo y que no tengan una justificación razonable o que no cuente con los soportes necesarios. También está todo lo que tiene que ver con las operaciones, y aquí digamos que se debe prestar mucha atención a aquellos negocios o contratos que no se realicen de una manera habitual o de manera irregular, en los cuales no sea posible identificar una justificación de los mismos o que no cuenten con los soportes correspondientes. Y el último factor
es el denominado del cumplimiento, y aquí digamos que resulta importante estar atentos a si la empresa cumple con las normas que gobiernan el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, si realizan las reuniones del máximo órgano social según los estatutos o la ley, entre muchos otros aspectos. Pero digamos que esos son una serie de normas en las que hay que estar muy atento, porque al menor indicio de que se puede cometer algún ilícito, hay que estar atentos, hay que tener esas alertas activadas para evitar que cualquier situación de estas, cualquier riesgo de estos, se pueda materializar y llevar a la consecución de un delito de esta categoría. Son delitos que, vuelvo y reitero, están muy de moda. Vuelvo y digo, cada vez son más sofisticados los delincuentes, cada vez encuentran más formas o mecanismos para desarrollar sus actividades ilícitas, y pues esto lo evidenciamos en la medida en que nuestra función como revisores fiscales está orientada a tratar de anticiparnos a ese tipo de cosas. Por eso nos dan este tipo de alertas, este tipo de aspectos que entre varios revisores fiscales han logrado detectar y los socializan con el ánimo de que el resto de revisores fiscales puedan ejecutar su trabajo orientado a eso, a detectar ese tipo de situaciones, ¿ok? No sé si hay algún tipo de pregunta, alguna inquietud al respecto que quieran abordar. No, profe, todo está muy claro. Uy, arregló el micrófono, hermano. Pero si supiera lo que me tocó hacer, No, hermano, ni me me tocó cuentes. coger y sacar un parlante de la pieza de los hijos míos y adaptárselo al computador para poder escuchar y para poder que me diera. Yo no sé por qué no me quiere dar el sonido. Ay, hermano. ¿Sabe a mí qué me pasa? Aquí tengo, me tocó sacar un 2 en 1, ponérselo al computador, ponérselo al parlante y aquí lo tengo al lado. Parezco un costeño con el equipo de sonido. ¿Cómo es que le llaman a eso en Un la pico, costa? Es el un pick-up. pico. Qué vaina, hermano. Qué No, pero mal. aquí estoy bien ya con la clase, ya me la gocé toda. Qué bueno, hermano. Me alegra mucho, Luis. Pues nada, viejo, entonces lo dejo libre, hermano, para que vaya y descanse, hermano. Y nos vemos en 8 días para continuar con esta sesión. Esto es bien interesante. Este tipo de delitos son chévere conocerlos, pero también chévere empezar a detectarlos con facilidad en las organizaciones. Por eso esa serie de pisticas que nos dan, ¿ok? Exacto, ¿no? Y es lo que más se ve. Pero Sí, uno muchas veces, los contadores se hacen la vista gorda en negocios que hay, como por ejemplo en los juegos de maquinitas, que yo he visto mucho que un juego de maquinitas da unos premios muy buenos y todo el que entra gana y eso le va quedando a uno como una espinita. Y sí, después se va dando cuenta de que el dueño de las máquinas tiene ya sus fincas y que tiene sus apartamentos y que eso va por otro lado. Eso es lavado. Y sí, a los exacto. contadores, y el contador de esas empresas no dice nada, se hace siempre el de la vista gorda. Sí, qué vaina. Sí, pero ese es Sí, típico, es ¿no? uno de los negocios que se ha visto, que yo he visto que funcionan así y que sirven para eso. Qué vaina, hermano. Terrible. Pero bueno, ahí está. Eso es un buen campo de acción para empezar a perfilarse, ¿no? ¿Le gusta la revisoría? Sí, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con investigación y con detectar cositas de cómo se están haciendo las cosas bien o se están haciendo mal. Ok, qué chévere. Que es Oh. mucho mejor ver cómo se hacen las cosas bien que uno Uy, sacar las cosas. claro. No, porque Pero sí, me gusta. el problema en el que nos podemos meter como revisores fiscales, Ah, María, sí, hay que tener más en mucho este cuidado. país. Sí, Sí, man, hay que tener mucho cuidado. Bueno, Luis, viejo, te dejo, hermano, entonces para que descanses. Si tienes alguna otra clase, que tomes un refrigerio y llegues con las pilas nuevas. ¿Ok? listo, profe. Bueno, cuídate mucho, Muchas Luis. gracias. Que Hasta estés bien, mañana, que estén viejo. muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Chao. Listo, profe, muchas gracias. Ay, no me he dado cuenta que estabas por acá. Perdón, Vivian.
Discúlpame, pensé que estabas ¿Cómo solo con así? Luis. No, no te había visto ahí, perdón, perdón. Profe, ¿cómo así? No, qué pena. Yo sé que a veces soy invisible, pero tampoco. No, 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 para nada. No, sino que vi como apareces una ruedita allá abajo. Yo dije, ay, no, solamente está Luis cuando pum, me hablaste y yo el miércoles. Pero nada, nada, Bueno, Viviana. Entonces, nos vemos en 8 días para continuar desarrollando este tema que es bien interesante, ¿ok? listo, profe. Muchísimas Bueno, gracias. cuídate mucho, que te vaya muy Buenas noches. bien. Chao. Hasta luego.